Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Cine Creatividad Podcast, un capítulo especial que fue arduo de hacer, pero se consiguió. Yo creo que mi invitado de hoy día está claro con esa idea de que el trabajo da frutos. Espero que sí sea. Y bueno, la cosa es que en el capítulo de hoy estamos con un invitado especial que nos viene a hablar y nos vamos con el que vamos a hablar sobre el tema de la comunidad LGBTQ+, particularmente porque es un experto en esa área, ¿o no? ¿Qué crees tú, Roberto? Yo creo que me hice experto de las películas chilenas del periodo que estudié, pero fíjate que igual todavía siguen saliendo muchas películas que Claro, no les sigo a todas la pista, entonces es una producción muy voluminosa, entonces eso la hace muy atractiva igual, claro. y por lo tanto no me considero experto. Bueno, hay opiniones diversas en ese sentido bueno, voy a presentarlo. Estamos con Roberto Doveris, que nos cuentes un poco quién eres y bueno, ya nos explicó por qué no se considera experto en la temática, pero vamos a ir desmenuzando qué tanto sabe hoy día. Cuéntanos. Yo soy Roberto Doveri, soy director y productor en Niña Niño Films, también soy académico en la Universidad de Chile. Hago principalmente ficción. Tengo 2 largometrajes guardados que todavía no lanzo. El último lo grabamos hace poco. Y estamos produciendo la siguiente película de Constanza Figari, que es Una mujer quiere morir. Estamos preproduciendo, o perdón, desarrollando aún el largometraje de Diego Mapache, y Ujú. vamos a hacer una serie con Alicia Cherson y Valentina Moore que se llama Cuero de Chancho. Entonces esos son nuestros proyectos que vienen en Niña Niño. Y la otra parte del tiempo me dedico a hacer clases en la universidad, y es en la universidad que llegué a este magíster de teoría e historia del arte donde me puse a estudiar el cine LGBTQ en Chile. Esa es la Ujú. historia completa. Increíble. ¿Cómo fue el proceso de formarte en esta área de la sexodisidencia, sexogenéricas? Bueno, hay muchas formas de decirlo para no repetir mucho Mm, la nomenclatura, en verdad. ¿Cómo fue el proceso? Mira, fue desde chico, porque desde chico yo salí del closet, no sé, a los 13, 14, muy chico. ¿Mm? Entonces, en el colegio en el que yo estaba, que era el Instituto Nacional, a pesar de que la gente crea que no, en verdad es un colegio bastante abierto, y donde somos muchos, igual teníamos como unos núcleos LGBTQ en el colegio, en donde reflexionábamos sobre género. Entonces te diría que desde el colegio me interesó, y cuando entré a la universidad a estudiar cine, formé parte de lo que en ese entonces existía, que era la Coordinadora Universitaria de Diversidad Sexual, que era la CUTS, Mm. desde donde hacíamos un montón de actividades, nos reuníamos con otras facultades, hacíamos performance, colaborábamos harto, en verdad. De esa camada salió gente que ahora, por ejemplo, no sé, es director de la carrera de historia. Jorge hizo un postdoctorado ahora en biología, está el artista visual que es Felipe Rivas. Entonces, como que es una generación que es mi generación, que en realidad casi todos seguimos interesados por las temáticas de género. Y bueno, yo desarrollándome en cine, siempre también conecté con una sensibilidad media queer. No todas mis películas son queer, pero sí con una sensibilidad, un ojo que trata de mirar como, en el fondo, que le da cabida a la sexualidad y a la orientación sexual y a la identidad, y que son temáticas que me interesan. Por eso, además, me divertí mucho viendo las películas. Entonces creo que no hay un momento exacto en donde nace un interés por el tema. Más bien hubo una época en mi vida que en medio que traté de no incluirlo en las películas, porque en el fondo igual se vuelve cada vez más de moda hacerlo. Eh, Fue sobre todo como con ese auge de Netflix que hubo en un momento Mm. en que
esa época en que Netflix se puso medio woke y ponía puros personajes secundarios LGBTQ, entonces de alguna forma como que perdía la gracia o lo genuino también, porque los resultados no eran tan genuinos y no eran tan atingentes a las realidades, sobre todo locales, latinoamericanas. eh, pero finalmente igual he vuelto a grabar películas con sensibilidad queer porque en el fondo es lo que conozco, es lo que... Y es la forma en que también me veo reflejado en la pantalla, en las historias, cómo me proyecto hacia eso. Entonces creo que hoy día te podría decir que Niña Niño Films solo hace películas de personas de la comunidad LGBTQ más o mujeres. Entonces, Ujú. hay una decisión ahí política de querer trabajar con esas miradas, con esas voces y tratar de empezar a hacer sentido desde ese punto de vista. Obvio, sí. Me parece muy bonito lo que cuentas, dado que, nada, yo no soy de la comunidad, no sé si decirlo, bueno, sí, ya creo que se sabe, en verdad, en redes sociales, yo soy del espectro autista, por eso, neurodiverso. Y en Ujú, ese sentido yo creo que me llama mucho la atención porque creo que nuestras historias se parecen un poco, porque a mí en mi caso particular yo hacía películas como abordando el tema de la soledad, del autismo, la incomprensión de la sociedad, desde de tratarnos a nosotros como enfermos mentales. Y en ese ujú. sentido me parece que me costaba sacarlo porque tenía miedo que me iban a juzgar desde todos lados, pero después dije, ah, chavalas winchas, voy a hacer lo que quiera. Pero es bonito lo que cuentas, sí. Ujú. Sí, yo creo que como en el fondo es una época de muchas minorías y como de empezar a pensar cómo sentirse una minoría o en el fondo alguien diferente y que en el fondo hay que empezar a ocupar espacios también. Creo que no es solo sentirse diferente, sino sacar la voz, o ser visible, que en el fondo son como mecanismos que significan mucha valentía para las comunidades que están invisibilizadas, pero que sí es necesario hacerlo, porque en el fondo creo yo que todos merecemos un espacio en el espacio público. Entonces, igual me encanta que, por ejemplo, tú siendo autista, igual estés haciendo un podcast en donde te pones en imagen y, y de alguna manera traes este tema. Me gusta. Aunque es curioso que el podcast solamente se ve el video, el audio, pero se escucha el audio nomás Ah, cuando ok. se sube. Pero bueno, yo creo que los que nos escuchan en Spotify y en YouTube saben que solamente hay audio. ¿Por qué? Porque hay algunos que están sin cámara en los capítulos que hemos grabado, así que dije, ya, Ujú. chao, todos con audio, puro audio. Pero no, Bueno, pero igual si entonces lo... la voz. Sí, obvio, claro. Pero si fuera con puro video y audio, yo diría, ya, bueno, también se puede hacer. Y es súper rústico esto, pero porque yo creo que es como, a ver, bueno, defiendo un poco el tema, es como hacer este podcast ha sido un proceso de búsqueda, búsqueda Mm, de cómo narrarlo, contarlo, el cómo nos representamos en Chile, sea un grupo, sea de cualquier tipo, no sé. Hemos hablado de migración, ¿cómo se llama esto? De niñeces también, hemos hablado también, ahora estamos hablando del LGBTQ+, y también hemos mm. hablado también de en otros casos de territorios externos a la región metropolitana. Bueno, o sea, le digo para ti, Roberto, y también para los que nos están escuchando, que hay hartos capítulos de eso subidos en redes sociales. Pero vamos al punto. Hoy día vamos a hablar así en breve, para no extendernos tanto, de dos películas que yo tuve la suerte de ver hace tiempo y hace poco tiempo. Y estas son, a ver, ¿cómo se llama esta? Ah, sí, se llama Tan inmunda y tan feliz de Winsor Yarse. Y por su otra parte, un cortometraje de un compañero de la universidad donde estudié yo que se llama Los cuerpos de Siegfried de Emilio Rodríguez. ¿Cómo te pareció la experiencia de ver y revisitar algunos de ellos durante este proceso, Roberto? El cortometraje yo no lo había visto, entonces agradezco mucho que me haya llevado a mirarlo. Encuentro que además del cortometraje que está bueno y el personaje es como muy interesante, como que me gustó conocer la obra pictórica del personaje, para ir contando un poco de qué va ese corto, el retrato de un artista trans que describe en parte como sus intereses artísticos
Habla del cuerpo masculino, por ejemplo, de la sexualidad, y eso lo podemos ver en sus pinturas, que son muy buenas en realidad, pero también habla de su infancia, entonces como medio testimonial. Mm. Me llamó la atención, me llamó la atención, ¿sabes qué me llamó la atención? Que no lo conocía al artista. Entonces, además la película como que cumplió ese objetivo de como decirme que existe esta persona y que hace un arte que es súper interesante. No, estoy súper contento de haber visto la película, en verdad. Sí. Es curioso que yo creo que lo vi alguna vez, no sé si lo vi a Siegfried en la vida real en la universidad también, que estudió ahí arte, pero estuvo en mi radar visualmente en algún momento. Pero a Ujú. mí me pareció muy interesante. Lamento que sí, poca gente lo haya visto y la gente que lo vio dicen, oh, qué fome. Yo veía el Letterboxd y mucha gente le decía, no, que fome el corto, pero yo creo que hay ciertas formas de contar historias, presentar a personajes o dar pinceladas de cosas. Y yo creo que esta forma particular de hacerlo pictóricamente con los cuadros divididos en pantalla Mm. da una visualidad distinta a una narración testimonial de persona real en el documental. Sí, y tampoco como que promete mucho más, o sea, uno parte viendo el cortometraje y uno entiende que se va a tratar de mirar a este personaje, escucharlo, ver su testimonio, ver su obra. Es como abrir una ventanita a un mundo, no, Ujú. en verdad no lo encontré para nada fome, además que es cortito. Está en onda media, quizá hay que Sí, avisarle eso a tus oyentes. sí, está en onda media, sí. Como varios de los cortos están en onda media y varias de las películas que se han mencionado en el podcast están en onda media, otras están en YouTube, otras están por ahí en plataformas ilegales por ahí dando vueltas, pero el quien es busquilla los va a encontrar. Sí, ¿y Y tan inmunda y tan feliz está en onda media o sí, no? también está en onda media. Ah, perfecto. Y en grandes aspectos, bueno, pasando de la segunda película, tan inmunda y tan feliz, bueno, ¿qué se puede decir de este personaje que es distinto a Siegfried? Sí, pero fíjate que no tanto igual, porque piensa que igual es un artista que explora en distintos medios, hija de perra hacía música, Ujú, no solo se dragueaba, sino también hacía una performance, hacía un personaje, estaba envuelta en una escena que también tenía que ver con el punk, con las artes visuales, o sea, de hecho la relación del personaje que dices tú, que sería hija de perra en este documental, con el director del documental es justo claro, el tema de la película, o sea, claro, ese una vínculo relación con los videos, con el cine. em, con el archivo también. Ujú. Y ellos fueron muy pioneros, ellos dos, Wincy y la hija de perra, fueron muy pioneros en un momento. Ellos hicieron Empanada de Pino, Ujú, que es una película en realidad muy visceral, muy especial para el momento en que se hizo, eh, y que ocupaba este lugar incómodo en donde se hablaba grotescamente de sexo, del cuerpo, ujú, y eso yo creo que estaba completamente inspirado por Hija de Perra, que eh, era una forma de resistencia política que no estaba en los vaivenes de, por ejemplo, Fundación Iguales, de que claro. todos los homosexuales nos queremos casar, como que están de todas maneras en otra vereda, en donde Ujú, están realmente cuestionando el status quo de la sociedad, de la pareja monógama, de la institución de la familia, de lo que es centro-periferia. Entonces, de alguna ujú, manera, eso hace que la película sea tan ujú, especial en ese momento en que sale. Y yo ya soy viejo, en verdad. Entonces yo me acuerdo cuando salió esta película y en verdad encapsulaba toda una escena cultural, de resistencia que ujú. tenía que ver con las personas que componíamos, y ahí yo me incluyo, esa escena. Yo debo haber visto en vivo a Hija de Perra, no sé, 15 veces, ¿me entendís? Como que eh, era un personaje muy admirado en ese minuto, muy Ujú, querido, y por sobre todo capaz de mover el piso a los espectadores, ujú, cuestionar ciertas cosas que tenía que ver con qué es lo que uno espera de un discurso homosexual. Porque yo creo que ni siquiera es complaciente con eso. Entonces, en verdad era un personaje demasiado interesante, muy prolífica, porque además, como te digo, se presentaba regularmente, hacía música,
eh, nada, hacía como había todo un universo en torno a ella y estos personajes secundarios que la acompañaban, que era Perdida, la loca Irina, eh, y bueno, Wincy también, que Ujú. era muy cercano. Entonces era súper interesante que eso se transformara en una película. Y ahí yo lo comparo con Waters en ese Claro, sentido, sí. eh, que también tiene esta cosa como contestataria, rebelde, eh, que le gusta incomodar al espectador y al status quo de los sexos genéricos, de las instituciones burguesas, ¿cachai? Como que siento que dialoga mucho con eso, porque las películas de Waters también están hechas como desde un colectivo de gente que en realidad también hacía performance, que también hacían música, Ujú. eh, que básicamente habitaban una ciudad. Entonces, eso es súper interesante, que en el fondo también dialoga con una época, con una ciudad y con una escena específica. Es verdad. De hecho, yo pensaba, yéndome en la volada más filosófica, si se permite, no sé. Yo pensaba mucho esa, no sé si dicotomía, pero como que tiene muchos elementos como, no sé, me voy a poner así filosófico, como cuando Nietzsche hablaba del tema de lo apolíneo y lo dionisiaco. Ujú. Siento que este universo que se construye con Hija de Perra es demasiado dionisiaco, pero para el buen sentido, no diciendo que es peyorativo. Me refiero en el sentido en que se deconstruye y se critica todo el orden Mm. de la virtud y se vuelve como decirlo así, como la vida, vuelta en la performance, en la confrontación y todo eso. Quizá eso tiene harto la película. Y pensando en los cuerpos de Siegfried, como que igual siento que la película tal vez podría entrar en ese mundo, como podría entrar en un camino más ordenado en el sentido como si fuera como un lugar común de cómo se expresa las disidencias sexogenéricas en el cine chileno. No sé cómo lo ves tú, Roberto. O sea, estoy de acuerdo con lo dionisiaco de todas maneras, porque parte de la resistencia homosexual, sobre todo como de las trincheras, estoy hablando de los 90 principios del 2000. No era un grito de aceptación, era un grito de invitación, que es como quizás esto es más profundo, pero es un grito de aceptarse a uno mismo y amarse y gozarse y permitirse gozar. Ujú, Y como es como casi como adquirir el derecho a gozar en paz. Y por lo tanto, eso sí es dionisiaco, porque obviamente habla del desborde del cuerpo, del desborde de las pasiones, de los deseos, de la consumación de esos deseos. Y además piensa que con Hija de Perra incluso esa consumación nunca era realmente heterosexual. A veces era lésbica, a veces ujú, era trans, entonces a veces era animal. Entonces, ujú, de alguna manera era desestabilizaba mucho las categorías que el status quo entiende como homosexual, por ejemplo. ujú, Va más allá de eso. Eh, y eso es muy, yo creo, provocador, sobre todo en el contexto actual, como si miramos a ese personaje ambientado o establecido por allá por el 2008, con los ojos del presente, en realidad todavía tiene mucho que decir, eh, porque de alguna manera los discursos homosexuales se han higienizado demasiado. Los mm. discursos sobre la homosexualidad hoy no se vive como resistencia o como cuestionar el status quo. Como que Entonces, de se alguna trató forma, de mimetizar con el llamado status quo para hacerlos como que todos pueden vivir como en la familia tipo Woody. No sé. exacto, exacto, eh, exacto. No, sí, tiene harto de eso. Y de alguna manera que incomoda cada vez menos igual. Que no quiere decir necesariamente que sea algo malo, pero sí pienso que todavía quizá hay una escena más pequeña que continúa ese camino más punk. Porque además, si volvemos a la película que en verdad nos convoca, que es tan inmunda y tan feliz, igual atraviesa todo del 2010 para adelante también una parte de, incluso un momento en que la perra como que va a la academia, hace Mm, unas ponencias en unos congresos, de alguna manera como que el personaje crece, muta,
Es súper interesante en realidad ver cómo esa amistad entre el director y la perra de alguna manera muta, evoluciona, ambos crecen. Wincy de hecho hace otras películas entre medio. eh, y finalmente también la amistad de ellos igual es un síntoma de una forma de relacionarse como muy leal, muy de como biografías de vida, Claro, sí, de alianzas que uno tiene que hacer para poder sobrevivir, digamos, en la jungla heterosexual, claro. y que son tan importantes. Ay, sí, tiene harto, si lo veo de esa forma, tiene harto de como el amor como acto de resistencia más que como acto de otra forma, que no me acuerdo la palabra en este Ujú. momento, pero no verlo, por ejemplo, desde como la esfera, como que ya el amor es para procrear, o el amor es para, el amor de cualquier tipo, el amor es para procrear, el amor es para generar vínculos, el amor es para hacer proyectos. Este amor que se genera, que no tiene categoría como común, el de Wincy con la hija de perra, tiene Mm, una especie de amor como más de resistencia, sí, sí, como de resistencia que, como dices tú, la, la heteronorma los termina, no los consuma, sino que ellos mm, vienen a generar ruido más que imponerse, sino que vienen a generar ruido para que todo se estabilice. Es como por ejemplo el típico tipo que te viene, o la persona que llega a la fiesta y es el agua fiesta, no el agua fiesta, es como el hinchapelotas, por decirlo así. Pero en el sentido como chileno, no para que se entienda, no sé si se entendió lo que dije, pero es como, yo lo entiendo de esa forma, en verdad. em, ¿O no? igual tú lo conectaste en algún minuto con con el cortometraje, ¿Sí? como para quizás como pensar en comparaciones, y yo creo que para el personaje del cortometraje, que es este pintor trans, Ujú, igual llama la atención y desestabiliza un poco que sus pinturas sean como tan homoeróticas claro. de hombres. A mí me llamó la atención, eh, como esa fijación por el cuerpo masculino y abrazar una estética medio de hombre cis gay. Claro, sí. Eh, no sé si te acordáis de los cuadros que hacía, pero Sí, eran yo sí me como acuerdo. altamente eróticos. Y tenían igual como atisbos en la propuesta de dirección, como que tenía hartos momentos en los que se mostraban planos de películas pornográficas gay, Ajá. heterosexuales. Y tiene como harto de como, y uno pregunta, yo me pregunto ¿para qué? Y no tengo respuesta, o tal vez la tengo, pero no la quiero decir para que alguien más la diga, pero que sí, que quizás sí, esa búsqueda debe ser, tal vez uno puede suponer, por ejemplo, quizás es el interés romántico de Siegfried, o bien es una búsqueda estética también, algo que le fascina, Claro, uno no podría decir que es verdad, claro, porque es pero muy hay una ambiguo, fijación. Es muy ambigua, sí. claro, Y sí. quizás esa parte es la que más me gustó, quizás del cortometraje, como una ambigüedad con este objeto de deseo que en realidad no sabemos si es su deseo propiamente tal, o es más bien una fijación o un querer ser. Ujú, Eh, no, súper interesante en verdad. definitivamente, Sí, sí. Y en general, yo me quedo también con algo que dijiste en un momento, como cuando mencionaste a Fundación Iguales, esta idea de la familia, como, ¿cómo lo podemos decir? La familia homosexual o lésbica es constituida. Me pongo a la pensar como, institución, es que es la institución familiar en general, claro. No, no sé cómo, no sé qué quieres decir, entonces, sé no, pero lo que quiero qué decir es esto, adjetivo le queréis poner. no sé qué adjetivo le puedo poner, pero la idea de que la bigamia, Ajá. no, ¿cómo era? Bigamia, monogamia, no me acuerdo. ¿Monógama? ¿Monógama? La idea de que dos personas forman una familia más que un Ajá. colectivo con propósitos de cualquier tipo, no sé, sean de proyectos, ya sean sexuales, ya sean familiares, de Ujú, procreación o whatever. Y esto da para mucho hablar, como los afectos y la forma en que nos relacionamos los seres humanos. Pero sí lo ajá. que quería decir es como, quería preguntarte, ¿cómo ves el panorama de la representación de este tipo de afecto que se genera entre distintas personas de disidencias sexogenéricas en el cine chileno? Como, más allá de lo que haya Ujú. hecho Hija de Perra, lo que haga Emilio Rodríguez con Siegfried
cualquier persona. ¿Cómo lo ves Es tú? que, mira, yo te diría que igual como que está o sea, está súper en boga porque Mm, esta idea como de la familia escogida que tiene tan inmunda, tan feliz, que son los amigos, las alianzas artísticas, la camaradería que tiene ella como con, no sé, Irina, la loca, o ¿cómo se llama la otra perdida? El mismo Wincy, y todo el circuito de gente que colabora y que la recuerda con mucho cariño como si fuese su familia. ujú, Y eso es como tan propio de lo LGBTQ, y lo vuelvo a ver, por ejemplo, en La misteriosa mirada del flamenco, claro. que trata también de articular una especie de familia escogida, en donde está esta niña a la que cuidan y que en verdad es la hija del flamenco, eh, pero también que está como criada en esta comunidad, protegida, etcétera. Eh, Creo que sigue siendo como un tema importante a abordar. eh, en el caso específico de la misteriosa mirada del flamenco, igual tiene esta particularidad de que en realidad no es necesariamente una historia de amor, sino que pareciera ser una historia de desamor, Mm, y también como del quiebre familiar, de, de la importancia de esas relaciones. Encuentro que, o sea, diría que el cine chileno hoy sigue produciendo cine LGBTQ+, o sea, hay muchas películas, de esas muchas películas siguen habiendo muchos temas también, como que lo LGBTQ+ no se acota en un solo tema, como que es un universo completo. Entonces, ujú. por eso es tan interesante que haya tantas películas, como películas que nos van mostrando como más parceladamente ciertas posibilidades de estas identidades. Eh, no sé, como yo soy de la comunidad, en verdad yo recibo estas películas con mucha alegría y las celebro a todas, pero también Ujú. me pregunto que es posible que haya un público heterosexual para estas películas, porque por algo se hacen tanto. Mm, Debe haber, o sea, estoy pensando en Heated Rivalry también, como obviamente Heated Rivalry, quizás su público predominante eran mujeres heterosexuales. mm. Entonces estoy pensando que quizás también como que hay un público muy amplio que quiere ver estas historias en pantalla. Que puede ser, y generalmente no va a ser un público de conservador, obviamente, va a ser un público más progresista Claro. y abierto a ver explorar estas cosas sin ser parte, como por decirlo así, de la guata. Ujú, Pero yo lo preguntaba más bien en el sentido como si las narrativas, por ejemplo, tú que eres realizador también, Roberto, si se explora mucho la tragedia o la comedia, el drama, se caen ciertos géneros dramáticos, géneros literarios, se quiere decir. O sea, quien escuché una vez que hay películas que generalmente cuando son dos hombres o dos mujeres que se aman, caen en tragedia porque la sociedad no los permite. O, por ejemplo, no sé, pienso en, yo el otro día hablé en un capítulo del podcast con las niñeces, hablé de Close. Y no se especifica tanto en palabras, pero esa ambigüedad visual en la que los protagonistas sienten atracción por traer la adolescencia y termina en mm, tragedia. sí. Pero ¿cómo lo ves ahí? Es que sabéis que no sé si lo estaban enamorados los personajes de Close. O O sea, quizás me lo vendieron mal a mí. no estoy tan seguro. Sé que como que tenían un vínculo muy Sí, precioso. Y que claro, uno de ellos, que me parece que es el que sobrevive, como, sí. como si un spoiler terrible, Ya, pero no dijimos qué pasó con eh, el otro. como que él se sentía mal de que al otro le gustara. Mm, Y es verdad que por supuesto que está la posibilidad de interpretar eso como que a él también le gusta, pero él lo reprimió y ujú, prefirió quedarse, digamos, con la manada de los hombres en el colegio, ujú. y que no lo molestaran. Claro. Pero también podría ser que no le gustaba al otro y que sí decidió sobrevivir en la jungla del colegio En la jungla del alejándose. colegio que es cis o hetero. Claro, claro. Claro. No, a mí no me queda tan claro, pero sí creo que es una excelente película de duelo, por Sí, ejemplo. verdad. eh,
y de... O sea, también tiene que ver lo LGBTQ, porque en el fondo igual el peligro de asociarse a este amigo con el que tenía un vínculo demasiado cercano, igual era el escarnio público, digamos. Claro, sí tiene harto de eso. Ujú. Sí. Bueno, y por eso preguntaba si tú notas que en el cine, yo no he visto tanto, yo lo he visto harto en la universidad en cortometrajes cuando estudié, pero en largometrajes he visto poco. En el sentido de tú que debes tener más conocimiento si se repiten géneros, se repiten códigos. O sea, se habla, voy a decir se habla, porque no es como tan cierto, pero sí está claro que como un primer cine homosexual fue como dices tú, tanto en Chile como fuera de Chile. Ujú, El cine, por ejemplo, homosexual de los 90, de los 80 incluso, que se hizo fuera de Chile, sí tiene como la homosexualidad como parte del conflicto y es la ujú. carga que, en el fondo, la cruz que carga el personaje, incluso semidetermina o predetermina las cosas malas que le puedan pasar durante la película, Claro. incluso a veces llegando a la muerte, ¿no es cierto? Como en el fondo como este castigo final de este personaje que en el fondo o amaba demasiado o era demasiado diferente y en el fondo medio que es una estrategia para hacerte sentir mal como espectador, pero al mismo tiempo también es una forma sádica de abordar personajes que son disidentes y diferentes. Ujú, Entonces, de alguna manera, eh, sí creo que ese primer cine LGBTQ echaba mano del drama y del melodrama, eh, y de alguna manera no quiere decir que esas cosas no pasaran, efectivamente pasaban. Lo Pero que que era pienso, pero que por decirlo así, no era la norma, no era como lo convencional, porque puede pasar otras posibilidades, como que diciendo, como por ejemplo, se formaba un... A ver, voy a referenciar a Ruiz para decir esto, bueno, que hice mi tesis de magíster en Raúl Ruiz. Él ya, avisaba en un texto de Misterio y Ministerio, el misterio del universo LGBT podía ser muy amplio, pero pero hacerlo ministerial, al hacerlo una norma, se quedan mm, ciertas narrativas. En ese sentido, por sí, ejemplo, no sé, yo pienso en una película que me contaron mis papás cuando yo era chico que habían dado en los 90 antes que naciera yo. Yo nací en el 97 por eso. wow. Sí, esta película que se llama Filadelfia de Tom Hanks con Denzel Washington. Es la típica película, Sí, claro. me decían esa típica película. Y uno pensaba, pucha, que todas las personas. Y uno pensaba cuando chico, que entre que soy medio cuadrado y autista, y uno pensaba, pucha, todas las personas gay que tenían SIDA, porque yo no pensaba que podían haber mujeres que le gustaran mujeres en ese momento. Todos tenían Claro. SIDA, todos se morían. Me contaban de Freddie Mercury, me contaban incluso. Pero ya habían otros casos también en la cultura pop. Por ejemplo, el Todd John está vivo todavía, es gay, pero vive su vida normal. Una vida normal en el sentido que no nadie lo juzga ni lo anda linchando en la calle. Claro, o sea, yo creo que ese primer cine gay como pecaba de eso, pero Ujú, más adelante efectivamente todo el mundo se empezó a preguntar, bueno, a los gays aparte de ser gays, les pasan otras cosas ujú, que son más universales o que aunque sean particulares por ser gay, no necesariamente son tragedias o muertes, ¿cachai? Y en el fondo también como que era un tipo de personaje muy... al que básicamente le coartan el goce, mm, porque en el fondo al cine dramático le sirve que esté sufriendo, no que esté gozando. claro, sí. Entonces, pero yo creo que de alguna manera hemos ido superando esa Claro. narrativa. Ujú, Eh, Creo que hay películas de goce, efectivamente, de encuentro, de no necesariamente como una tan tradicional como con un final feliz, pero sí películas que abordan como dimensiones del ser homosexual o de ser de la comunidad LGBTQ que en el fondo son más particulares. Y yo creo que eso es ujú. lo que ahora la gente quiere ir a ver al cine. No Algo que quiere no ir a caiga en el ver, lugar común. ajá, sí. Porque si no puede parecer, por ejemplo, que le dicen la película es como propaganda al final de cuentas, sino que tiene que ser algo como un relato que te conmueva más que te haga cambiar la actitud necesariamente. Sí, o sea, igual es difícil ponerse a pensar cómo deberían ser las películas, es algo que a mí Ujú, no me gusta hacer tanto,
porque en realidad también tengo ganas de que las películas me sorprendan y creo que no hay nada peor que ir a ver una película con la expectativa de que la película sea de determinada manera como Ujú, crees tú que deberían ser las películas. claro. Em, Como que hay que ir al cine lo más abierto posible y tratar de entender las películas en sus propias dimensiones, objetivos, uno nota eso en las películas, lo que la película realmente quiere ser, no necesariamente tiene que ser lo que tú quieras que la película sea. No, como Em, uno lo percibe libremente, sin prejuicio, y meter las manos en la masa más que saber cómo hacer la textura. claro, o sea, yo creo que, y también de alguna manera es bueno que haya de todo tipo de películas. Ujú, Porque también habla como de este volumen que te decía yo, que es importante para el cine LGBTQ+. ujú. Yo creo que puede ser como, quizás no se entienda al principio, pero básicamente lo que quiero decir es que no es bueno que haya una película homosexual o la película homosexual. Yo creo que lo bueno es que haya muchas. Ujú. Y uno puede Eh, elegir cualquiera dependiendo de lo que quiera decir. Por ejemplo, sí, uno cuando y recomienda que haya película, diversidad. claro. ¿Qué puede ser? No sé, en vez de una película gay, puede ser una película lésbica, puede ser una película bisexual, una película Ujú. transgénero, travesti, o incluso gender fluid, bueno, que hay más nomenclaturas que ya ni me las sé de memoria, pero son Y muchas. está bueno que Sí. haya harto y está bueno que no siempre sea el tema de la película. A veces es Ujú. bueno ver una película, no sé, de homosexuales que roban autos. No sé, estoy inventándote, Yo de hecho pensaba pero incluso, digo, no sí, pero siempre tiene que ser el tema de la película, yo me es el pensaba, por tema. ejemplo, como ahora está, en este momento que está grabándose el capítulo, está terminando el Mundial de Fútbol en Norteamérica. Yo pensaba Wow. un Mundial de Fútbol de puras personas sexodisidencias y que representen países o representen ciertas cosas, no sé, cualquier cosa, y que Está jueguen entre ellos y chistoso que se eso. fuera un espectáculo de nicho versus este enorme, este estilo de fútbol que es muy masivo, que es el fútbol heterosexual cisgénero, porque se dice harto que no, y también de cierto color de piel, pues algo es lo que dicen de Messi, que Messi es lo bacán y Mbappé no, porque es de color oscuro. Ay, yo estoy muy fuera de esas discusiones, como que no las entiendo tanto. Lamento la No, ignorancia. pero alguien lo entenderá, por eso lo menciono, no importa. Sí, que alguien que esté escuchando, por favor, haga, sí, entiendo. Pero es la misma idea que, por ejemplo, que se abran espacios para que más gente pueda hacer, o incluso, por ejemplo, yo, paréntesis, como también grabé un capítulo sobre discapacidad y neurodiversidad, hablamos de Ujú, una película donde la protagonista es una persona down. Y yo pensaba, pucha, ujú. qué trágico, pero después pienso, ahora puede haber gente down en la universidad estudiando o trabajando o actuando en cine como protagonista sin caer en el estereotipo de la víctima, sino como por ejemplo puede ser un victimario, ¿no? O un Sí, testigo crucial que no cae en papel de víctima. No sé, yo me acuerdo de una serie que se llamaba Cromosoma 22, 21, Cromosoma 21, 21 22. 21, 21. Ah, ya, gracias. Pero lo que voy a es, lo que vamos con este capítulo es eso, como también, aparte de contar de qué tipo de cine se está haciendo en Chile, también dar cuenta de que se puede ver las cosas distintas. O es hacer Sí. las cosas diferentes también. Sí, no, yo estoy muy a favor de eso. Creo que como que hay como muchos caminos para ofrecer respuestas y no creo que ninguno esté malo o bueno. Me parece que es un tema que a todos nos importa ahora, o sea, a todas las generaciones, o sea, ya realmente es un tema instaladísimo en la sociedad. Ujú, Entonces, a partir de ahí, las plataformas harán lo suyo, las majors harán lo suyo, los productores independientes harán lo suyo, los estudiantes de cine harán lo suyo. O sea, todos vamos desde distintos modelos de producción y distintas formas de ujú, producir sentido. Vamos a ir como alimentando como estos discursos. Yo creo que es importante por eso creo que es importante que se hagan muchas películas. eh, y celebro mucho que haya interés, que las películas sigan siendo seleccionadas. A mí me parece que igual es importante. Me gustaría, por ejemplo, que en algún festival chileno tuviera un premio LGBTQ para las películas dentro de la selección, por mm. ejemplo. Como lo hacen Eh, en Cannes también, que ellos tienen la Queer Palm, la palma de claro. queer o la palma del perro, que son para las mascotas o los animales que actúan y tienen una Ujú. interpretación que es creíble para el espectador humano.
exacto. Y es como y es un discurso bien como sutil, porque, por ejemplo, con el respecto a las mujeres dirigiendo, te voy a poner, pasémonos un poco de lo LGBTQ a Ya. género mujer. Nosotros sabemos que si una mujer dirige una película, eso no va a resolver los problemas semánticos del cine en general, ni Ujú. va a hacer automáticamente que la película sea feminista. Una película dirigida por una mujer igual puede ser machista. ¿Cachai? Obvio, sí. Entonces, pero Porque es, dicho eso, igual hay que promover que las mujeres dirijan porque hay una situación de desigualdad laboral, claro, ¿cachai? Como que ya ni siquiera tiene que ver como con las películas, tiene que ver con la desigualdad laboral no está en la obra, y está lo que pasa detrás de la obra. exacto. Entonces, o sea, ¿hay que promover películas hechas por mujeres? Sí. Y que salga lo que salga. ¿Me entendís? Ujú, Como que no porque la mujer vaya a dirigir va a significar que va a desbaratar todo el aparato del patriarcado, ¿me entendí? Es ujú. pedirle demasiado. El aparato del patriarcado está en todo y en todos y en todo. Eh, y lo podemos ir agrietando de a poco, con cosas mínimas, Ujú, pero la solución no es que una mujer dirija. Una mujer tiene que dirigir porque hay inequidad laboral. ujú. Entonces, Desigualdad. exacto. Y yo tiendo a creer que las mujeres directoras sí van a traer algo nuevo a la mesa, que sí lo están haciendo ya, y con mucho ahínco, con muy, muy buenos resultados, pero no creo que haya que conectar eso con la significación. Creo Y que que no, está no ahí el significa eso. prejuicio también, un prejuicio ideológico, perdón, un prejuicio ideológico político también, de Ujú. pensar, o sea, eso mismo que tú dices tú, que si una mujer dirige una película va a ser feminista o va a ser pro aborto o cualquier cosa que se asocie a la causa de las luchas de las mujeres, o por ejemplo Claro. una persona, por ejemplo, mujer lesbiana va a hablar de esas cosas, pero al mismo tiempo va a hablar sobre el matrimonio igualitario, hablar de la, de la educación sexual o de cualquier otra cosa más que no me ocurre en este momento. Pero ¿cachai que eso también es una cruz para ellas? ¿Cachai? Como, ¿qué pasa si no quiero hablar de nada de eso? También, po. O sea, es la cuestión de la inequidad laboral, o sea, tienen derecho a ocupar el mismo espacio que ocupan los hombres, Ujú, sobre todo en una industria que a veces no somos tan conscientes de que generalmente trabajan hombres, en su gran mayoría. Entonces, es bueno que de alguna forma permeen todos los géneros dentro del quehacer cinematográfico. ujú. eh, y tiendo a pensar que igual los directores LGBTQ, las directoras mujeres, en pequeñas cosas van a ofrecer una mirada distinta. Claro. Una Eh, sutileza particular, un gesto sí. silencioso, pero que va a generar cambio en el subconsciente del espectador y de los realizadores y de la industria también. Ujú, No a corto plazo, pero sí a largo plazo. ujú, sí. Entonces creo también que, por ejemplo, también sería como muy tendencioso decir que los directores LGBTQ+ traen más variedad. En realidad no estoy seguro de eso y no lo vamos a decir porque no está científicamente comprobado. No. Pero sí, lo que vamos a decir es que es importante que las personas de la comunidad LGBTQ puedan usar todos los roles del cine. A mí a veces lo que me da lata es que, y me incluyo, queremos producir, queremos dirigir, queremos ser guionistas, pero no queremos, por ejemplo, acarrear fierros. Entonces hay Ujú. toda un área del cine, que sería el área de fotografía, que está dominada por hombres, ¿cachai? Como entonces, me encantaría que como que los nuevos cineastas LGBTQ+ hagan sonido, hagan fotos, ¿cachai? Como que vayan como ocupando otros espacios en la jerarquía de los rodajes. Y para qué decir, las mujeres trans, o sea, por favor que vengan a ocupar un lugar también en el rodaje, Sí, pues. en las áreas creativas, en las tomas de decisiones, en la búsqueda de financiamiento. eh, Hay que homosexualizar un poco la industria, creo yo. Me Porque encanta el término, me encanta el término. es que sí, porque esto que decimos que hay como tantas películas cola, en verdad no tiene un correlato tan estricto con las personas que hacen cine. Mm. Entonces yo creo que es súper importante que eso también se traspase
a el detrás de la pantalla. Tienes razón. Ya. Por no honor al tiempo, últimas palabras. No es un epitafio, como unas palabras de cierre de parte tuya, Roberto. No, solo para agradecerte a ti, Benjamín, la invitación. Me encantó conversar contigo. Muy agradable conversar de estas películas que además me gustaron mucho. Así que toda la suerte con tu podcast. Muchas gracias. Esas son mis últimas palabras. Ya, no te mueras, todavía no. Ah. Ya. Muchas gracias, Roberto, por tu invitación y bueno, atentos a los siguientes capítulos. Muchas gracias. Súper. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine Creatividad Podcast. Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. Nos vemos. ¡Chao!